Las protestas en el país están tomando dimensiones realmente alarmantes. Estamos hoy en Entrevista 360 con el coronel del Ejército en retiro, Juan Carlos Liendo. Coronel, bienvenido a Entrevista 360. Muchas gracias, Jessica. Un gusto estar en tu programa. Hay un discurso bastante preocupante y diríamos incluso algo distorsionado. Es preciso poder hacer un análisis. ¿Quién realmente está detrás de todos estos levantamientos de la población? Sí, a ver, no es imposible calificar los hechos de violencia que estamos viendo a nivel nacional como un levantamiento popular o un grupo de protesta de personas. Obviamente hay personas que están protestando, ¿no? Pero lo que estamos viendo, Jessica, es que ante la ausencia de políticos que se dediquen a trabajar por las verdaderas necesidades de las personas más débiles, de los pobres, de los enfermos, por atender las necesidades de las poblaciones más alejadas, que ningún político ha hecho, han dejado enorme vacío para que esos justos reclamos de las poblaciones más olvidadas sean capturadas por la mente y la acción política perversa de Sendero Luminoso. Lo que estamos viendo es que Sendero Luminoso ha capturado ideológicamente y está llevando a la violencia en forma clandestina y organizada en todo el país a protestar a jóvenes, mujeres, adolescentes para enfrentar a las fuerzas del orden, ¿no? Y producir muertes como la única opción política que hay para la atención de sus necesidades. Hay dos cosas, Jessica. Estamos regresando 40 años atrás, donde Sendero Luminoso sembró terror y muerte. Hoy, sin pintas, sin llamamientos a la lucha armada ni a Abimael Guzmán, han logrado capturar voluntades y personas que quieren satisfacer justas necesidades para llevarlos por el camino perverso del odio y la violencia y están sometiendo a todo el país, al Estado peruano, a un ataque general. No son protestas, es un ataque general organizado contra la estructura económica, contra los aeropuertos, contra los policías, contra comisarías, contra carreteras, contra vehículos de personas comunes, que lo único que están haciendo es agudizar la pobreza y demorar mucho más el desarrollo que se necesita en forma urgente para las poblaciones más olvidadas. Eso es lo que tenemos. Estamos entrando a un nuevo periodo de terror y violencia, mucho más perverso, mucho más dañino que hemos vivido desde los últimos 40 años. Eso es lo que tenemos, Jessy. Es importante recordar que esto no es algo fortuito, esto no es algo reciente, es algo que se ha ido preparando en un camino a lo largo de todo este tiempo de un aparente silencio y de una aparente calma. Es la misma forma en que operaba Sendero hace muchos años atrás, en las décadas justamente que usted menciona. Es necesario que la gente relacione lo que está pasando con lo que ya sucedió en el pasado. A ver, Sendero Luminoso, en una forma muy hábil, capturó los sindicatos de profesores en los lugares alejados y uno de sus representantes a través del Movadef, que es el profesor Pedro Castillo, fue llevado por Sendero Luminoso y sus organizaciones a ser presidente. Una persona que no tenía las capacidades, que podía identificarse muy fácil con el pueblo, que podría desarrollar un llamado de identidad con necesidades populares, pero manipulado. Pedro Castillo, por Sendero Luminoso, ha sembrado odio, rencor y resentimiento, que son los principales obstáculos para el desarrollo. No solo obstáculos, sino es el camino a la muerte de personas inocentes. Eso lo ha generado Pedro Castillo. Más aún, ha dado un golpe de Estado contra todo el orden democrático y las leyes de la República. Por eso está preso. Pero sin embargo, Sendero Luminoso y el Movadef, en una forma muy organizada, muy eficiente, ante la incompetencia de todos los políticos, ha logrado generar la violencia que ya por segundo día y de una manera muy cruenta, con incendios, con muertes, dañando a muchas personas, se está apoderando del país. Ingresamos nuevamente a un periodo de guerra, de violencia revolucionaria, y no se le quiere llamar por su nombre. Es un ataque contra el Estado peruano.
Acá hay algunas, incluso algunas personalidades que van saliendo detrás de, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de este señor Daniel Stulin, que desde México sale a decir que él es el que está generando y está controlando desde el exterior y se autodenomina además como un gestor de estos reclamos. Por otro lado, tenemos a otros personajes que han sido vinculados a por ejemplo, a los reclamos antimineros, como es el caso de Edgar Quiroga. Es decir, tenemos personajes un poco oscuros, claro que no están relacionados uno con el otro, pero que están vinculados un poco a estos levantamientos y que se sabe la tendencia pro-comunista, parte de la ideología que ellos intentan sembrar. ¿Cómo podemos calificar la participación de estos personajes dentro de este escenario que se ha presentado? A ver, hay un escenario que no se puede desconectar. Aparentemente puedan estar desconectados, ¿no? Pero son personas que tienen un lenguaje, es el lenguaje marxista-leninista. No quieren darle ese nombre, pero es marxista-leninista, ¿no? De provocar los conflictos, la lucha de clases para tomar el poder. Ese es el mensaje común. Así no estén conectados, digamos directamente, ¿no? Están conectados por la ideología y están conectados porque ellos solamente hablan, pero detrás de ellos se organizan grupos clandestinos y secretos para, utilizando lo que estas personas dicen, organizarse para hacer violencia, para generar muerte. Aquí hay una cosa muy importante que resaltar, Jessica. En los años 80 y 90, la narrativa de Sendero Luminoso, en una de sus acciones más perversas, capturó las universidades, convenció y llevó por el camino del terror, del asesinato y del ataque al Perú a toda una generación de jóvenes brillantes, de jóvenes que no conocen toda la realidad en su amplitud y que son dominados por su ideología. Miles, cientos de jóvenes murieron en los 80 y los 90. Y Sendero Luminoso, cuando atacaba, ponía adelante a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, y ocasionó la muerte cruenta de cientos y miles de jóvenes en el ataque al Estado peruano. Hoy la historia se repite de una manera más sutil, con un engaño mucho más eficiente. Y lo que tienen en común todo este lenguaje de violencia es que, Jessica, las personas que están muriendo son adolescentes, jóvenes, y que todos están haciendo actos de violencia. Esos jóvenes no tienen responsabilidad. Acá hay dos responsabilidades. Las responsabilidades de los políticos, como históricamente nunca han sido eficientes para realizar su labor de gobierno, y la otra responsabilidad es un grupo clandestino que solamente plantea la muerte y la violencia como solución. Cualquier camino de rencor, resentimiento, violencia y muerte que quiera ser utilizado como excusa para generar justicia es algo perverso y muy malo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el Perú. La excusa de la injusticia para generar muerte y violencia. Eso solamente lleva a más pobreza, lleva a más violencia y a más muerte. Y los que más sufren son las personas débiles, los pobres y los enfermos, en todo lugar. Entonces aquí ya estamos entrando en un nuevo periodo de violencia muy malo para todos los peruanos. Y repito, muy malo para todos los peruanos porque el Perú está bajo ataque, y muy malo para todos los peruanos, especialmente para los más débiles, para los pobres y los enfermos. Ese es el gran problema, Elías. Hay que identificar que esto no es un discurso sin fondo, esto es parte de una ideología de clases que se ha intentado sembrar desde el terror. Entonces, ¿qué podríamos decirle a la población? Que esté atenta para que finalmente no termine siendo utilizada por algo que probablemente no esté ligado a sus intereses de protestas, que como bien dijo usted al inicio, pueden ser justos, pero no tienen relación con lo que están intentando sembrar como ideología. El mundo civilizado, digamos, ha cambiado. La protesta existe. Es una herramienta legítima de todas las personas que consideran que existen injusticias sobre ellos. Hay muchas formas de protestar, ¿no? Pero también hay formas de hacerlo de manera correcta. Y la forma de hacerlo de manera correcta no es generar muerte ni violencia, ni generar odios ni rencores. Esto sí, como bien mencionas, Jessica, es una ideología, es la ideología comunista, que ya se ha aplicado en otras partes del mundo.
Y lo que sucede, y se aplica también en América Latina, como en Cuba, como en Venezuela. ¿Por qué tenemos acá millones de venezolanos que han migrado? Porque en su país hay esta ideología y siguen sumidos en la pobreza. El país más rico de toda Latinoamérica, que ha sido Venezuela, ¿no? Ha ocasionado la migración de casi de 8 millones de personas, y aquí en el Perú tenemos como a 2 millones de venezolanos. O sea, está ahí. Esta ideología que presenta como camino la violencia, el odio, la muerte, es una ideología perversa del fracaso que profundiza más las carencias y la pobreza de las personas. Digamos, eso ya se conoce. Y aquí hay dos responsables muy grandes, insisto. Los políticos, los empresarios que solamente se han preocupado por ganar dinero y no se han preocupado por gobernar efectivamente, ¿no? Y acá estas organizaciones clandestinas del Movadef y Sendero Luminoso que utilizan esa carencia para llevar al pueblo, a las personas más humildes, por el camino de la muerte y el odio. Es importante que estos temas, Jessica, se discutan en las casas, en los hogares, porque aquí lo que se impone es un sentido común patriótico. Aquí lo que interesa es que en las casas las personas conversen y piensen qué cosa es bueno y qué cosa es malo, no la ideología. ¿Y sabes quién tiene ese sentido común que es muy poderoso y muy verdadero? Mira, las mamás, las esposas, las hijas y las abuelas. Las mamás para decirles a sus hijos qué está bien o está mal. Las hijas para decirles a sus padres qué cosa está bien o está mal, porque el padre no puede salir a matar. Las esposas para animar a sus esposos a que vayan a trabajar y que no se involucren en violencia. Y las abuelas para poner orden en la familia y decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es la verdadera y real discusión. Cuando las abuelas se empoderen, cuando las madres, las esposas y las hijas hablen con la verdad en las casas, es el mejor camino a la libertad, no el odio y la violencia. Aquí el sentido común patriótico, y principalmente de las mujeres, insisto, de las hijas, de las esposas, de las madres y las abuelas, es lo que se debe imponer contra toda ideología de terror y de odio. Ojalá que esto se discuta en las casas, porque es el único camino para superar esta nueva etapa de violencia. Agradezco muchísimo por este espacio que nos ha dado el día de hoy, un análisis bastante importante y sobre todo un llamado de alerta a la población para que las protestas dejen de ser utilizadas y los reclamos dejen de ser utilizados para generar más caos y violencia. Basta ya de muertes en nuestro país y creo que eso es lo que todos queremos, una pacificación que no termine finalmente. Efectivamente, Jessica, y un pequeño añadido. En el Perú hay personas muy buenas, en el Perú hay personas muy capaces. Y es tiempo ya de que las personas capaces asuman la responsabilidad de solucionar los verdaderos problemas del país y que se haga frente a esta violencia con toda la fuerza que la justicia merece y exige. Porque los más necesitados, los más débiles, los pobres y los enfermos son los que van a sufrir. El Perú tiene hombres y mujeres valerosos. Vamos a salir de esta. Vamos a salir. Va a costar mucho. No va a ser fácil. Pero esta guerra, esta nueva etapa de violencia, se gana dentro de las casas, dentro de los hogares, dentro de la familia. No la van a ganar los militares. Yo soy militar, ¿eh? Yo tengo experiencia en guerra contra terroristas. No se va a ganar ni en el Congreso, ni con el presidente, ni con los partidos políticos. Esta guerra se gana en casa y la van a ganar las abuelas, las madres, las esposas y las hijas. Ellas van a ganar la guerra. Y ahí nosotros los hombres vamos a estar para defenderlas, protegerlas y hacer del Perú un país seguro, en paz, próspero y de vida digna. Eso va a suceder de todas maneras, pero va a costar mucho. A eso nos enfrentamos, Jessica. Muchísimas gracias. Estuvimos hoy con el coronel Juan Carlos Liendo. Eso fue Entrevista 360. Muy buenas noches. Gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.